Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, donde lo estén escuchando. Mi nombre es Valeria y voy a hacer el proyecto podcast de Hablemos sobre odontología. En esta ocasión tengo invitado al doctor Carlos Garay, también docente de DuoQC, y hablaremos sobre generalidades de la odontología para público general. En este caso, promoción y prevención y dudas relacionadas al tema. ¿Cómo está, doctor? Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy bien. Muchas gracias por invitarme a este podcast piloto, Valeria. Muchas gracias a usted, doctor, por el tiempo y aceptar la invitación. Eh, Un doc- gusto. Doctor, tengo preguntas al respecto. Yo sé que mucha gente acá que está escuchando probablemente también tenga el mismo tema. Y como un general, abarcando un todo, ¿qué es la odontología? ¿En qué consiste este concepto? Yo, con mi mirada como docente y dentista general, eh, podría explicar un poco que la odontología hoy en día es la capacidad de poder diagnosticar, dar tratamiento y dar solución principalmente a los problemas bucodentales y sus áreas relacionadas, como el cuello, algunas partes de la garganta tal vez, em, los labios, la nariz tal vez. Sea que no solo afecta a los dientes como se suele pensar. Exacto, no somos solo dientólogos. Claro, es un concepto que siempre se suele usar, pero odontología, un odontólogo es capaz de hacer exámenes de todo tipo, tanto cuello, boca, articulaciones, todo eso, ¿cierto? Cierto, está lo correcto. No solo son los dientes, tampoco solo la boca, también estamos súper relacionados a la articulación temporomandibular, que es la articulación que nos hace masticar y todo lo que conlleva la dinámica armoniosa que existe entre la mandíbula, el maxilar y la articulación. Ah, muy bien. Yo sé que también hay otras personas que tienen muchas dudas respecto a cuándo se debe ser la primera visita al odontólogo, porque normalmente se suele pensar que cuando uno tiene alguna carie, necesita hacerse alguna limpieza, eso es cuando generalmente se suele pensar de que tiene que ir al odontólogo. ¿Cuánto más o menos es el aproximado de que debiera ser una primera visita? Bueno, según las indicaciones actuales del MinSal, existe el programa Cero, donde la primera visita al dentista debería ser a partir de los 6 meses de vida. ¿Seis Muchos meses? dirán que tal vez a los 6 meses no aparecen los primeros dientes, pero es cuando se debería hacer la primera inspección y entregar las primeras indicaciones del cuidado bucodental de los niños. Y después la periodicidad debería ser relativa entre 6 meses, un año, va a depender un poco de la higiene bucodental y la tendencia de cada paciente. Claro, de cada caso en particular. Lo ideal sería una revisión o un diagnóstico, por decirlo así, cada 6 meses. Entendido. Yo creo que con eso ya la gente en casa va a poder tener una idea de que si tienen niños pequeños, bebés o familiares que tengan pacientes muy pequeñitos, que recomienden siempre ir al odontólogo. De hecho, yo creo que hay mucha gente que no hace valer sus derechos actuales o mucha gente que lo desconoce. Por ejemplo, tenemos los programas GES, donde quizás hay gente que no tiene la información suficiente porque aunque yo no esté en FONASA y esté en ISAPRE, también pago un copago o también pago un asociado constantemente ¿No? para adquirir mi programa GES de los 6 años, de la mujer embarazada, de 60 años, y muchas veces la gente no lo hace valer. A los 6 años todos los niños tienen derecho a una atención que está establecida por ley. Y yo creo que por desconocimiento, por falta de promulgación de estos programas, no todo el mundo lo hace. Pero lo ideal Ah, en general es que todo el mundo tenga una visita al dentista porque prevenir es mucho más barato que tratar. exactamente, eso es muy importante, la verdad, el tema de la prevención y por eso los dentistas llegan a ser tan majaderos en ese tema, ya que la gente normalmente suele ir cuando ya tiene que hacerse una exodoncia o tiene que hacerse un tratamiento de conducto, cuando ya el problema no hay no hay manera de revertirlo.
Muy pocas veces se puede. Entonces yo creo que es súper bueno de que la gente se informe del tema del GES y también consultar al odontólogo periódicamente. Es lo ideal para todos. De hecho, si uno pertenece a FONASA, debería estar inscrito en un CESFAM y con un CESFAM uno debería poder reservar una atención idealmente cada 6 meses. El problema ya sabemos que son las listas de espera y que es difícil conseguir horas fuera de Claro, tratamiento al menos. claro. Y por otro lado, es bastante caro acceder a la salud del sistema privado, porque generalmente la ISAPRES no cubre la atención dental, pero hoy en día existen los seguros complementarios que están ayudando un poco. Pero estamos todos de acuerdo en que la odontología es cara. Por lo tanto, si yo voy a una consulta dental, que básicamente es el diagnóstico donde me pueden evaluar para ver cómo está mi estado de salud oral en general, ¿Mm? eh, yo probablemente voy a tener o voy a poder identificar mis problemas a tiempo en vez de tener que ir cuando me duele. Claro. Porque esa es la situación actual, diría, ¿no? Que la Ujú. gente va al dentista porque algo le duele Exacto. o Antes porque de algo se ve la... feo. Exacto. Solamente eh, hay muy poca educación respecto a prevenir y por lo menos odontología se intenta funcionar así, ya que a la larga los problemas siempre vienen después mucho más graves, como decía anteriormente. Así es. Y lo otro es tomar un poco de conciencia. Yo creo que falta un poco de lo que se está intentando hacer ahora, que es inculcar en la cultura la importancia de la salud oral. Tengo la suerte de participar en una mesa intersectorial donde se trata de abordar desde distintos puntos de vista de la educación y los servicios de salud o Junji también incluso, cómo promover más aún la salud oral. Se trata de incentivar que todos los niños sepan lavarse o que vayan a lavarse los dientes después de las colaciones, después del almuerzo, que exista una instancia de cepillarse los dientes. Yo creo que se trabaja a diario. De hecho, la salud bucodental en Chile va enfocada hacia la prevención y la promoción de salud, Claro, pero es algo que toma tiempo, probablemente generaciones. sí, es lo más probable. Los cambios se van dando con transiciones cada generación, pero eso es un buen augurio, la verdad, de que vayamos de a poco educándonos en el tema de la prevención. Así es, y es cuando uno también se prepara para ir al dentista. Eh, Uno debe entender que si voy a que me revisen los dientes, ¿Mm? yo obviamente no debería comer antes de ir al dentista. Claro, es Yo no debería, una... Ujú. Disculpa que lo interrumpe, pero es una muy buen tema de qué es lo que se puede preguntar. Por ejemplo, ¿qué no se debe hacer antes de una consulta dental, doctor? bueno, para allá iba un poco. Era, eh, ojalá si voy a ver a un dentista y me van a revisar los dientes, idealmente yo no debería comer antes de ir al dentista. Yo no debería irme de fiesta, no debería ir de carrete y después ir al dentista. Ah, Yo claro. me debería preparar como para una cita médica. Yo si voy al kinesiólogo, si voy al doctor, si voy preparado para que me revisen. Idealmente me voy a cepillar los dientes antes de ir. Voy a ir con una buena presentación, idealmente. 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 Entonces, doctor, ¿en qué consiste una consulta dental? Bueno, Valeria, la consulta dental es cuando tú visitas al odontólogo y Ujú. ellos junto con el técnico en odontología, te chequean, revisan, diagnostican cómo está tu estado de salud oral ¿Mm? y te ofrecen un plan de tratamiento. En este Sí. plan de tratamiento le explicamos al paciente cuáles son las recomendaciones, qué es lo que recomendamos que se debería hacer, cuáles son las opciones y se le ofrece un plan a seguir. Y Claro. luego, junto con el paciente, se decide qué acciones se va a realizar o no. No hay nada más por ahí, por ejemplo, si tuviera un caso de que yo tengo mucha sensibilidad dental, ¿cuándo esto es normal o cuándo debo acudir al dentista en este caso? Porque son consultas bastante frecuentes, aparte del tema de las caries, la Buena sensibilidad pregunta. dental. Buena pregunta, Valeria. Yo creo que es un tema bastante común y la sensibilidad dental nunca debería ser normal. Si bien podría ser algo muy pasajero, no es algo normal.
Generalmente la sensibilidad dental está asociada a un problema de exposición de la dentina, que es el segundo tejido bajo el esmalte, que es el tejido más externo del diente, o es porque hay un hoyito en el diente propiamente tal, o es porque tengo un problema en las encías que se están retrayendo, están retrocediendo desde su posición ¿Mm? y se está exponiendo la raíz. Esas dos razones son las principales por las cuales hoy día se produce la sensibilidad dental. O La sea falta de que... esmalte Ujú. o el problema de las encías, que se conoce como gingivitis y posteriormente periodontitis. Ah, claro. Como una pincelada rápida de estos dos conceptos. Gingivitis es la inflamación de las encías, por lo que he estado estudiando este último tiempo. Pero una periodontitis, doctor. Ha estado estudiando bien, parece Valeria. Pero la periodontitis es cuando se ve afectado el hueso que rodea el diente, porque mucha gente piensa que el diente está pegado o está soldado al hueso y no es así. El diente está unido al hueso a través de miles de fibras periodontales que son una especie de ligamentos muy microscópicos. Claro. Por lo tanto, una vez que se empieza a perder el hueso, se empieza a perder esa protección que tiene la raíz del diente. Y cuando perdemos el huesito que rodea el diente es cuando lo llamamos periodontitis. Ya no se ve afectada solamente la encía, sino que ahora también el hueso. Lo que yo le explico siempre a mis pacientes es que generalmente el problema en las encías ataca perdón, generalmente parte todo por las encías. A esto lo conocemos como gingivitis. Cuando la gingivitis o la encía trata de atacar esta placa bacteriana, esta agente microbiano, ¿Mm? el huesito dice, oye, parece que están atacando la encía, los próximos somos nosotros, y antes de que nos ataquen, nos vamos a retroceder. Y cuando perdemos huesito, perdemos estabilidad en el diente, lo conocemos como periodontitis. Claro. ¿Esto es una enfermedad que igual afecta a gente bastante mayor? ¿O es casi un mito que se piensa esto? No necesariamente, Valeria. Esto puede afectar a las personas de todas las edades. Pueden tener factores genéticos, pueden tener factores hormonales, pueden tener factores eh, de la misma persona. Por ejemplo, la falta de higiene en una persona joven podría producir periodontitis severa. Y eso generalmente es algo que no tiene retorno. Entonces hay que cepillarse, tener una buena higiene dental. Es tener una buena higiene dental para poder evitar esos problemas, ya que empezamos con la gingivitis, es como nuestro primer aviso hasta si esto se prolonga durante el tiempo, llega a ser una periodontitis y ahí es cuando esto ya es severo, ¿cierto? Cierto. Entrando más o menos en el tema de la periodontitis y los temas severos que van avanzando durante el tiempo, en el caso de una emergencia o una urgencia en los temas inmediatos, ¿qué se debe hacer, por ejemplo, si se me rompe un diente, si tuve una fractura, si me duele demasiado por un golpe, que cualquier tipo de urgencia o emergencia, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debo hacer como yo como paciente? Vale, ante cualquier tipo de accidente, urgencia o emergencia con respecto a la boca, se conoce generalmente como traumatismo dental-alveolar cuando se ve involucrado un diente. Y siempre que uno sufra un golpe en un diente o un accidente, lo primero que deberías hacer es acudir al dentista. Siempre es necesario evaluar. Por lo general, cuando tú vas después de un golpe, tú dices tuve un accidente, el dentista te va a revisar cómo está tu boca, cómo está el diente que se vio afectado Ujú. y van a indicar una radiografía, porque no es suficiente con ver cómo está tu diente clínicamente, sino que además con una radiografía se puede complementar el diagnóstico y ver si se vio afectado el hueso alveolar o si se vio afectado otro diente. En el caso de los niños complejos, porque se puede ver afectado el diente permanente que está Claro, aún sin está. erupcionar. ¿Mm? Por lo Eh, tanto, la recomendación es siempre acudir a un dentista, ojalá a un servicio de urgencia. Muchas gracias por ese dato, doctor, porque mucha gente no tiene idea de lo que puede hacer en el caso de una emergencia. Se suelen asustar y normalmente cuando van a urgencias piensan que al tiro les van a quitar el diente, una exodoncia enseguida. Se piensan lo peor al tiro. Entonces, eh, muchas gracias por poder quitar esa duda. Otra Bueno, duda. uno de Eh, los problemas Ujú, actualmente es que la gente va al dentista solo por dolor, sobre todo al servicio de urgencia. Y ujú. cuando uno va a un servicio de urgencia por dolor, generalmente la solución más rápida y sencilla es la extracción, lamentablemente.
Normalmente es algo que los dentistas intentan evitar, ¿cierto? Idealmente se evita, pero insisto que el problema es llegar en una situación de urgencia o emergencia. Ujú. Las alternativas son bien escasas. Claro. ¿Cómo qué alternativas son las más recurrentes aparte de la extracción? Generalmente cuando el caso es complicado o ya es severo, o porque el paciente está con mucho dolor, lo más probable es que necesita un tratamiento de conducto o una endodoncia, que es cuando la caries ya entró a la pulpa del diente y necesitamos extraer la pulpa o el contenido que hay dentro del diente ¿Mm? para poder sellarlo y evitar una infección. Entonces, esos son los dos casos que tenemos como para poder abordar alguna problemática de dolor agudo en caso de emergencia o urgencia. Así es, yo creo que si hablamos de urgencias dentales nos podemos referir tanto a una extracción como a un tratamiento endodóntico, un tratamiento de conducto. El Entiendo. problema es que la rehabilitación de un diente después de un tratamiento de conducto también es bastante costosa. Hablamos de bastante dinero, por lo tanto hay gente que lamentablemente no tiene la posibilidad de rehabilitar ese diente y no le queda otro remedio que extraerse el diente. Claro, es como lo que hablábamos delante de que la odontología todos sabemos que es parte de la salud y es bastante cara. Es bastante cara para una persona que no tiene los recursos como para hacer este tipo de cosas. Así es. Doctor, otra pregunta por aquí. ¿Es necesario usar anestesia en cada procedimiento? Por ejemplo, yo conozco mucha gente que a la aterra ir al dentista solamente porque me van a inyectar, me van a pinchar, me van a... Se imaginan lo peor y, y a veces no es necesario en todos los casos usar alguna anestesia o estoy equivocada. Estás en lo correcto, Valeria. No siempre es necesario ocupar anestesia. De hecho, para un diagnóstico, por ejemplo, no usamos anestesia. Las anestesias se utilizan solamente cuando creemos que es necesario evitar el dolor del paciente. La idea es que no tenga una mala experiencia. Y la verdad es que con una buena técnica anestésica tampoco debería ser doloroso. Yo creo Eso que es ujú, un mito más que un miedo real. es más un mito, eso es muy, muy importante, ¿eh? Sobre todo para las personas que le tienen este miedo a a las agujas. Sí, la Y verdad es que me sorprende un poco el miedo a las agujas, porque a veces le tienen más miedo a la aguja del dentista que cuando se van a sacar sangre. es algo muy, muy común, la verdad. O le tienes miedo a las agujas y tienen lleno de tatuajes o piercing. También es Exacto, algo y nuestras que... agujas son más pequeñas. Esos son anécdotas que suelen pasar en el rubro de dental. Respecto a especialidades que me estuvieron preguntando ahí por Instagram, son especialidades bien, un poquito de todo, pero lo más común que pude rescatar en este caso, por ejemplo, es con el tema del bruxismo. Hay mucha gente que bruxa a la noche. Y más o menos para la gente que no entiende este concepto, ¿qué es el bruxismo? ¿Cómo se produce? El bruxismo es una patología donde la gente tiende a mantener el músculo macetero o la musculatura que eleva la mandíbula en contracción constante, y esto hace que se rechinen los dientes o que se aprieten los dientes constantemente durante la noche. Eh, es una patología generalmente de origen tensional. ¿Cómo se detecta este tipo de cosas? A quién uno debe acudir cuando tiene este tipo de problemas? Bueno, yo diría que la mayoría de las personas se podrían dar cuenta que a lo mejor amanecen con un dolor cercano a la mandíbula, cercano al músculo que va entre la oreja y la mandíbula. Ah, claro. Hay gente que amanece con dolor de cabeza, hay gente que ya siente que está apretando los dientes. Muchas veces la persona con la que duermes, tu pareja, te dice, oye, estás rechinando los dientes. Mm. Esos son signos como de alerta. Y uno debería consultarle al dentista y generalmente el dentista general te debería derivar con em, un especialista en trastornos temporomandibulares, que es el encargado de revisar tu articulación temporomandibular y detectar idealmente por qué estoy bruxando en la noche, principalmente durante el Ah, día. claro. Porque también hay gente que bruxa durante el día. Entonces, doctor, el especialista que tiene que ver con el tema del bruxismo se llama
trastorno temporomandibular. Ese es el doctor que uno busca en este caso, ¿no? Sí, un especialista en trastornos temporomandibulares. También odontólogo. También es un odontólogo que después tiene que estudiar la especialidad en trastornos temporomandibulares, por lo tanto se especializa en esta área. Muy bien, muy bien. Entonces, también respecto al tema que hablábamos anteriormente, eh, con el tema de la urgencia, emergencia, ¿qué es un tratamiento de conducto? Yo sé que usted me pudo hablar un poco de ese tema, pero más o menos para la gente que no conoce estos conceptos, ¿qué es y para qué sirve un tratamiento de conducto? Vale, todo parte porque se produce la caries. La caries una vez que entra en el diente bastante profundo, ya pasó un tiempo con dolor, probablemente se le quitó el dolor, la caries llega hasta la pulpa, que es donde Ujú. están nuestros nervios, las arterias dentro de un diente. Una vez que llegan a ese tejido, no tenemos vuelta atrás y eso no es reparable. En ese caso, la única opción que hay para salvar el diente, por decirlo de alguna forma, es sacar todo ese paquete nervioso y reemplazarlo por un tejido inerte, por una gutapercha que le ponemos. Ah, claro. Una gutapercha es como el relleno que le ponen a un diente. Exacto, el relleno que colocamos en el diente para que dejarlo completamente sellado y mantener la estructura del diente. Claro, como para más o menos mantener como esa parte como de afuera, la parte externa del diente y rellenarlo con este material inerte que dice. Yo generalmente le explico a los pacientes que es como dejar a un diente en coma, más o menos. ¿Cuánto tiempo puede durar ahí? Mucho tiempo, o tal vez no tanto, porque como el diente ya no está vivo, por decirlo de alguna forma, no recibe irrigación, no recibe inervación, no tiene sensibilidad, no tiene nutrientes, Ujú. es un diente más débil. Claro, Por lo tanto, su pronóstico, su expectativa de vida es mucho menor que un diente sano. claro. Eso es un detalle muy importante porque mucha gente, bueno, se hace estos tratamientos de conducto, bueno, termina todo esto y después de eso se van como si no van a controles y se van como si fuesen, volvieron a ser el mismo, como que volvieron a tener su diente normal, natural y funcional. ¿Esto es real o también es un mito de... Bueno, el objetivo de la endodoncia después de la rehabilitación es devolver la función, la estética y la estabilidad del diente anterior. Ujú, Sin embargo, no es obligación, pero sí hay una tendencia mayor a que sufra una fractura en el futuro. Es ujú. probable, por ejemplo. Ah, muy bien. Ya más o menos explicando ese tema del tratamiento de conducto, otra pregunta que me hicieron bastante en redes sociales fue el tema de los famosos brackets. ¿Qué pasa si yo quisiera usar brackets en un futuro? Como, ¿qué pasos debo seguir para poder usarlos? ¿Yo debo ir donde una ortodoncista, voy y le digo, oiga, usted hágame brackets? ¿O tengo que pasar por algún tipo de conducto regular para llegar a eso? Por lo general, cuando uno va a visitar un odontólogo general para un diagnóstico, él debería ser capaz de detectar estos problemas de posición dentaria o ortodónticos. ¿Mm? Y él sería el encargado de derivar después al paciente o a la persona a un ortodoncista. Por lo tanto, generalmente cuando uno va a una clínica es recibido por un odontólogo general y él es el encargado de derivar a los distintos especialistas, que son varias ramas. Entre estas ramas está la ortodoncia, que se conocen por colocar brackets, pero en realidad la pega del ortodoncista va mucho más allá de eso. Ellos se dedican a diagnosticar eh, anomalías dentofaciales y ofrecer algún tipo de tratamiento para solucionarlas. Donde yo creo que esa es la gracia de los ortodoncistas. Después colocar brackets no es tan complicado. Ah, claro. Eh, Va mucho más allá esta especialidad. No es tan sencillo como se piensa, porque eso también ha estado bien como en auge de que mucha gente o muchos dentistas, no sé si certificados o no, ponen brackets sin tener realmente una base o algo seguro, por así decirlo. A mucha bueno, gente también le genera desconfianza. no hace mucho todos vimos en Instagram y incluso en la televisión lo tienen que haber mostrado que ponían brackets ahí afuera de una estación de metro de Santiago. No lo había visto, pero me imagino que este tipo de cosas puedan pasar.
ya estaba sucediendo de todo. Pero Claro. sí, o sea, es un tema que da para otro tipo de entrevistas, Ujú. pero en Chile no está muy regulada también las especialidades en odontología. Entonces, ¿qué me recomienda para una persona que quiera usar brackets y que quiera hacerlo de buena manera? Mi, re- ¿Qué Mi recomienda? recomendación para todas las personas que les gustaría usar brackets es, primero, entender que probablemente no es solamente un problema que mi diente está chueco, probablemente hay hartos problemas más y la consecuencia es que Claro, hay un diente o dos dientes que están chuecos. Pronto, cuando uno va a un ortodoncista, van a resolver el problema desde el origen, no son solamente los dientes chuecos, entre comillas. claro. No es tan sencillo como parece. No, no, nunca es tan sencillo como parece. Y lo otro es que cuando yo voy a buscar un ortodoncista, lo primero es revisar que estén registrados en la Superintendencia de Salud, definitivamente, tanto los dentistas como los especialistas. ¿Mm? Ahí van a poder ver dónde se titularon, qué estudiaron, si tienen la especialidad, etcétera. Y Claro, luego es que yo generalmente me quedo con los dentistas que más estudian el caso. ¿Qué quiero decir con esto? El que más exámenes me pida. Va a sonar, pero claro, voy a tener que gastar en más lucas. Pero claro, como siempre los dichos son, lo barato sale caro. Y a veces hay que invertir en el estudio del problema para tener una solución definitiva y concisa. claro, Por lo tanto, si me voy a poner brackets, no basta solamente con una radiografía panorámica. Ojalá también me pidan una teleradiografía, ojalá me hagan un plan de tratamiento, ojalá me tomen fotografía, etcétera. claro. Entonces, como hay que prepararse bastante, ya sea como mentalmente y económicamente para el proceso de ortodoncia, que no es llegar y ponerte brackets, tal como se piensa mucha gente. No, ya sabemos que una instalación te puede costar en algunas partes incluso gratis, en otras partes 100.000, 200.000, 300.000 pesos, ¿Mm? y los controles van a ir desde los 20.000 hasta los 50.000 o más 1.000 pesos. ¿Mm? Eh, Así que sí, hay que prepararse psicológicamente porque además hay que llevar unos aparatos 24 horas al día. Más o menos por los años, por lo menos mínimo un año. Mínimo, yo diría que mínimo 2 años. A mínimo 2 años. Ya, ahí para la gente que se quiera poner brackets, por favor, prepárense mental y económicamente, como dice el doctor. Eh, Doc, respecto al cepillado y la higiene dental, estas preguntas vamos a hacerlas más o menos como un quiz rapidito, para que no se nos vaya el tiempo largo a conversando, porque llevamos bastante. Eh, ¿Cuántas veces se recomienda cepillar al día? Mira, más que cuántas veces, lo ideal es que cada vez que uno coma, que ojalá cada vez que tú ingieras alimentos, te cepilles los dientes. Esa es la cantidad recomendable, como más que una cantidad es eh, Lo que pasa es que si llama la realidad, si uno se lo cepilla 3 veces al día, ideal. Pero lo ideal es cepillarse los dientes después de cada comida. Y lo que yo le digo a todos mis pacientes es que ojalá en el último cepillado de la noche, antes del cepillado, hilo dental. Hilo eh, dental, después me cepillo los dientes y a dormir. Pero solamente en la noche. Es mi recomendación personal. claro, también hay que adaptarse a lo que es más, a no tanto lo utópico, porque al final no todos los pacientes terminan haciendo eso. Muy pocos son, yo creo que, buenos pacientes que siguen el plan al pie de la letra. Así es. Así que usted mencionó el hilo dental. Yo he escuchado hablar de la seda dental. Yo creo que también mucha gente lo ha escuchado hablar. Entre hilo o seda dental, ¿cuál es mejor o cuál es la más óptima para poder usar cada noche? Sí, claro, la única diferencia en realidad es la fabricación o el material con el que se fabrica el hilo y la seda dental. La seda, tal como se lo dice, seda, mientras que el hilo es hilo. Generalmente hilo, Eh, tal como suena. la diferencia es el origen. Por lo tanto, podemos decir que las dos son para espacios estrechos, las dos las vamos a utilizar entre los dientes o entre las muelas. ¿Mm? Y la diferencia particular o principal es el origen. Una se debería romper con mayor facilidad que la otra, principalmente la seda. Muy bien. Entonces, entre hilo y seda da lo mismo cuál sea, sino eh, que el uso que uno le pueda dar a estas dos, no importa, es como un tema de preferencia. Exacto, y yo creo que esto va para todos los utensilios de uso dental, Ujú. tanto para el cepillo, el hilo dental, la pasta de dientes. Más importante que el tipo, el material,
Si bien lo importante es que un cepillo sea suave o extra suave, ¿Mm? lo importante es la técnica, que uno se cepille los dientes, que uno Claro. use el hilo dental. Porque puedo tener el mejor cepillo, la mejor pasta de dientes, la mejor seda, pero ¿Mm? no la uso, no sirve de mucho. Exactamente. Más o menos las características de un buen cepillo, que no sea, me dijo que debería ser suave o extra suave. ¿Por qué? Si esa es la indicación, si es un niño de cabezal pequeño, si es un adulto de cabezal normal. Cerdas suave, extra suave, porque la técnica de cepillado indica que hay que pasar el cepillo sobre el diente, ¿Mm? más no raspar el diente. Por lo tanto, si yo ocupo cerdas muy duras, probablemente voy a dañar el diente en vez de cepillarlo solamente. Esa es la razón principal, mientras que unas cerdas súper suaves deberían ayudar a que sea casi que un masaje al diente en vez de rasparlo. Claro, no pasárselo tampoco tan rápido como frenéticamente, que también he visto. Ni tan rápido ni tan fuerte. Hay que tratar los dientes con amor. Eso es un dato muy importante para que los recuerden, chicos. Tratar los dientes con amor. No se los traten de manera muy abrasiva, no. Porque lo que he visto por todos lados también, incluso amigos, compañeros, que a veces se cepillan demasiado fuerte y esto también tiene sus contras, o que sangran sus encías y ellos vuelven a cepillarse fuerte como si estuvieran un poco más, no se me ocurre, como rayando algo, por así decirlo. Claro, Entonces, el consejo básicamente es cepillarme de manera suave. sí, se veía suave. La técnica, insisto, Valeria lo podrá explicar en otro episodio, ojalá en un video, Ujú. la técnica de cepillado correcta. La forma es suave. Genial. Y por último, a ver, alguna pregunta de acá. A ver, tengo, ¿dónde guardar el cepillo de dientes? En la casa. Buena pregunta. Mira, lo ideal es, obviamente yo no voy a, lo ideal sería guardarlo fuera del baño, pero no es la realidad. Por lo tanto, si lo guardo en el baño, lo ideal sería con una tapa. Y si no es con una tapa, eh, lo más lejos posible, ojalá incluso de la taza del baño. Porque el baño, por si no lo saben o por si no lo creen, es uno de los lugares más contaminados y sucios en las casas. Ujú. Uno por el alto nivel de humedad y otro es porque tienen la taza del baño. Claro. Y cada vez que tiramos la cadenita y no tapamos la taza del baño antes de que suceda la evacuación, Ajá. eh, se reparten bacterias y coliformes por toda la habitación, todo el baño. Se Y ahí están nuestros expanden. cepillos de dientes, nuestros cepillos de pelo, eh, no sé, pues todo lo que tienen los hombres y las mujeres, sobre todo en un baño. Claro. Eso es un dato más o menos Con respeto, perturbador. con respeto, con respeto. Es un dato más o menos perturbador, pero importante, ¿ah? Es Importante. verdad que mucha gente no lo sabe, y de hecho a mí tampoco me preocupa tanto, la verdad. Yo no ando rayando mi cepillo de dientes, pero yo la No, verdad es que trato de que quede siempre lejos de todo, en altura y mirando hacia abajo, no que quede ni con muchos cepillos dentro del vaso, ni que quede en el lavamanos, por ejemplo. Lo mm. ideal es que uno seque un poco el cepillo, no que quede siempre húmedo. Ah, con cualquier cosa que uno encuentre una toalla de papel, lo más recomendable. Idealmente una toalla de papel. Ya, eso es muy, muy importante, Doc, porque Ahora, yo si creo yo veo que, que mi cepillo ya está chascón y que ya tiene una capa de pasta de dientes acumulada, es claro, porque ya es hora de cambiarlo. es una buena pregunta, doctor. ¿Cada cuánto uno puede cambiar el cepillo de dientes? ¿Cada cuánto debe cambiarse? El cepillo de dientes más o menos se cambia cada 3 meses. Ahora, si yo voy al dentista y me hago un destartraje, me hago una profilaxis, me hago una limpieza, ¿Mm? yo también debería cambiar mi cepillo de dientes. Tipos de dentrífico. Eh, ¿Cuál recomienda? ¿Qué tipo de pasta de dientes recomienda en este caso? Buena aclaración, que yo no sé si todos saben lo que es un dentrífico, pero sí todos sabemos lo que es una pasta de dientes. Exacto. Mira, la verdad es que hay una cosa importante en la cual fijarse. Cuando nosotros leemos los ingredientes de la pasta de dientes, Ujú. en su reverso, uno de los primeros ingredientes es el flúor. Y una buena pasta de dientes que tiene el flúor indicado, ni más ni menos, es una pasta que tiene 1450, 1500 ppm, que son partes por millón. Eso es lo que hay que buscar en una pasta de dientes.
Si mil un niño, cuatrocientos cincuenta 1450. 1450 ppm. La verdad es que el resto para mí es chaya todo lo que promocionan las pastas de dientes. Si tiene un poquito 1450 ppm de flúor, es una ¿Sí? buena pasta para utilizar. Bien. Entonces, 1450 partes por millón para tener en cuenta cada vez que compren una pasta de dientes. No importa el fabricante o la marca en este caso. Si usted tiene su sabor favorito, su pasta regalona, úsela. Pero la verdad es que no hay mayor diferencia. El Bien. contenido es bastante similar y lo importante es que tenga un porcentaje de flúor. Genial, doctor. Entonces, doctor, estas serían las preguntas que le quería hacer para este podcast, para el piloto de este podcast. Eh, ¿qué le pareció la experiencia de una entrevista? ¿Lo habían entrevistado alguna vez? No me acuerdo de haber sido entrevistado antes, Valeria, no, no como dentista ni como docente, así que se agradece la experiencia. Eh, Ahí superando un poco los nervios, tratando un poco de dar una mirada profesional, pero al mismo tiempo cercana a la gente. Exacto. Agradecerte la instancia, fue un rato agradable, una buena conversación y a ver si se repite en el futuro. Esperemos que se pueda repetir en el futuro, doctor. También muchas gracias por la paciencia y por venir aquí a poder exponer un poquito la mirada profesional sobre el tema de la odontología que eh, está en su auge en estos momentos. ¿También algún ¿Cómo, dato que le gustaría agregar, algún comentario? cómo se llama este estudio, Valeria? ¿Valo Estudio? Hablemos sobre odontología. Vale, un gusto Este- haber venido, hablemos sobre odontología. Chiquillos, chiquillas, chicos, chicas, vayan al dentista. Lávense los dientes y usen hilo dental por la noche. Ese es mi mejor consejo. consejos, palabras de un profesional, amigos míos. Así que muchas gracias. Espero verlos en otra ocasión. Y esto fue Hablemos sobre odontología. Muchas gracias. Chao, chao.